Escuchamos Unsquare Dance de Dave Brubeck, lo que significa que estamos en el medio de nuestro programa, ya cómodamente instalados en este que hemos dado en llamar el Caracú. Aprovechando que tenemos la misteriosa visita de Obelix, vamos a tratar de charlar un poco de Rincón, de este lejano país lindante con Santa Fe. Pero antes de ahondar en este tema, Obelix, déjame que le recuerde a nuestros oyentes que si se quiere comunicar con nosotros, lo haga a través de la red social Facebook. El Foro Ecuménico es nuestra fanpage. Que si se quiere escucharnos por internet, por streaming, lo haga por www.ochavaroma.org. Análogamente, si usted quiere escucharnos por la radiofrecuencia modulada, deberá sintonizar en el dial 107.1 MHz. Hecha todas las aclaraciones, salvo el canal de YouTube, nuestro queridísimo canal, el Foro Ecuménico, al que debería suscribirse para disfrutar de nuestro material. Bien, creo que eso es todo, Sebastiano, ¿no? Sí. ¿No te intriga este lejano lugar Rincón? Sí, yo he oído nombrar este lugar, he ido en un par de ocasiones y me llama un poco la atención, me causa un poco de intriga. ¿A qué se dedica una persona en Rincón? Usted, por ejemplo, ¿qué hace en ese lugar del mundo? Y claro que, viste como dónde está puesto Rincón y todo estos pueblitos de la costa, sobre todo Rincón y Arroyo Leche, que están en el medio de que llamamos la planicie aluvial del río Paraná. Que ese término es un poco raro. Planicie aluvial. Es verdad que es un poco raro. ¿Lo usan mucho en Rincón ese término? No, lo llaman la isla, digamos. La isla, claro. Está metido en el medio de la isla. Sería una isla, Rincón. Sí. Podríamos decir que es una isla. Sí. Cuando sube el río, es la única isla que queda digamos, emergida. Y las demás islas donde la gente va a pescar y también a hacer unos asados los fines de semana que van con lanchas, se quedan bajo agua. ¿Rincón es una isla? Rincón podríamos llamarla una isla, sí, totalmente. Una isla en el medio sería lo que a veces llamamos el lecho mayor del río. Sería toda la parte que es llana y que periódicamente se inunda por una llegada tremenda de agua sería la parte alta de la cuenca del río Paraná. Ven que el río Paraná nace en otros países, en una parte en Brasil, una parte en Paraguay, desde el río Paraguay, y toda esa agua que viene a Santa Fe, y cuando aporta mucha agua de lluvia, se inunda todos los alrededor de Rincón. ¿Qué conocimiento técnico que tiene de... Así es la gente de Rincón. La gente de Rincón conoce mucho de su... Sí, toda la gente de Rincón vive... Observando la naturaleza, ¿no? Claramente. Muy bien. ¿De cuánta agua estamos hablando? ¿Tenés idea? ¿Cuántas aguas? ¿De cuánta agua? ¿De cuánta... mira. En metros cúbicos, por ejemplo. Bien, ya sabes términos técnicos. De Rincón. Porque yo pasé un par de días en Rincón. Y en promedio, cuando el río estaba más o menos en su estado medio, y tenemos agua que pasa, entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, aproximadamente 15.000 metros cúbicos por segundo. 15.000 metros cúbicos por segundo. Sí, imagínate un volumen de 15.000 metros cúbicos. Bueno, ahí pasa el agua en un segundo, toda esa cantidad de agua, que es muchísimo. Sí. Por ejemplo, ¿un metro cúbico pesa una tonelada? ¿O estoy diciendo? Sí. Ajá, exactamente. Entonces estamos hablando de 15.000 toneladas. No. Sí, 15.000 toneladas por segundo. Claro, para dar un orden de idea. Por ejemplo, el río más grande en Francia larga, es un país lejano, pero que a veces la gente lo conoce por historias de revolución. Dijo Francia, pero podría haber dicho, por ejemplo, Alemania. Sí, Alemania Uruguay. o Centroáfrica, por ejemplo. Sí, totalmente.
Es que ahí tenía el ¿Hay dato por eso. ¿Hay algún río en Francia? Yo no sabía eso. Hay 4 hasta 5 lo que llamamos grandes ríos. Grande. Y el más grande tiene un caudal que es de aproximadamente 1000 a 1500 metros cúbicos por segundo. La cuenta es fácil, es 10 veces menor al Paraná. El en más grande Santa es Fe. 10 veces menor al Paraná. El Claro. más grande, que es el que llamamos Ródano aquí en... Sí. ¿Y cómo le llaman en Francia al Ródano? Y creo que lo llaman con el acento así, Rhône. Ah, Sí. pero Rhône. Ajá. Ron. Bueno, me apabulla el conocimiento de geografía que tiene un rinconero. Un rinconero promedio. Un rinconero promedio del montón. De esos que vos escuchás hablar y decís, este tipo viene de Rincón. Claro. Ese tipo se crió entre los moncholos. Amante del río, ¿viste? A usted le gusta ir mucho al río, porque Rincón, Ujú. a mí lo que me gusta de Rincón es que uno va y está cerca de la naturaleza, los pájaros, qué sé yo, un poco haciéndole propaganda a la Secretaría de Turismo de Rincón, que Totalmente. No sé si vieron la fauna que... es... Ajá. Vieron que ahora que terminaron la ruta 1 Sí. y pusieron a la entrada de Rincón, bueno, un arco de triunfo ahí para... Sí, sí, es Y, un y arco, también pero hay parece una París. pantalla con un tipo documental de lo que será Rincón en Rincón y es todo naturaleza. Es todo naturaleza. Se ve pájaros, agua. Naturaleza y tecnología, todo junto. Claro, es una mezcla de estas dos cosas. Ujú, exactamente. Bueno, pero usted entonces, ¿a qué se dedica? Aparte de contar los metros cúbicos de agua que pasan por segundo. Y básicamente es ver qué influencia estos metros cúbicos de agua por segundo que pasan por Rincón tienen, sobre todo los peces que viven ahí en las islas, cómo reaccionan frente a tanta agua y tanta variación. Yo creo de que agua. con alegría. Un pez recibe el agua con alegría. A diferencia de ponerle, no sé, un Para mí águila. la da por sentada. Es algo, está. Eso está, el agua está. Hay un dicho, Claramente. si alguien no descubrió el agua, seguro que fue un pez. ¿Me sirve un poquito de vino, Boris? Sí, por favor. Porque esto es tanta sabiduría, ¿no? Porque es como que nosotros nos pongamos tristes porque, no sé, pues no hay aire. Pero el aire está y vos. El aire está... Sí. Claro, yo creo que a un pez le es más visible la falta de agua que de repente 20.000 metros cúbicos. Claramente. Yo creo que sí. Sí, pero ¿saben ustedes que la llegada de agua es algo que al final a los peces es lo que más le importa? ¿Ah, sí? Sí, si viene Eso. mucha agua, los peces se ponen contentos como ustedes dicen, pero más todavía si eso viene en coincidencia con la primavera. ¿Por qué? Porque, claro, porque Y saben todo lo que es la ¿Cómo se da cuenta primavera. usted vaquiano rinconense, que un pez está contento? ¿En dónde nota la alegría? ¿En qué parte del cuerpo se le nota claro, la alegría? Y es muy simple, ¿eh? Sí. Sí, por ejemplo, ven una hembra de una palometa, por ejemplo, y un macho de palometa Sí. que empiezan a hacer todo unas formas y remolinos en el agua, como es todo un Yo cuando veo un una cortejo palometa haciendo remolino en el agua, no me quedo a ver. ¿no? No es que las agarró un remolino. No, esos justamente vórtices. sería que el macho le está haciendo un cortejo. un cortejo, Un corte, exactamente. claro, en rincón ¿cómo se dice cortejo en rinconera? En rinconés. Y se dice como courtoisie. Ah, qué bárbaro Sí. Me parece medio raro ese vocablo. Igual, Pasa que cambia mucho el acento. claro, alejas cuando te vas a la derecha de la ruta o a la izquierda. Sí. Yo casi siempre he estado a la izquierda, pero a mí yo quiero llamar la atención sobre la inexpresividad clásica de un pez. Un bicho que mueve la cola ya de por sí, no es como el perro que vos decís, cierra la bueno. boca. Y no Es tiene el único. lágrimas. O sea, no puede llorar un pez? O No tiene expresión facial. o como dice la Catalina, la murga, cómo distinguir una lágrima del resto del agua. Claro. Bueno, algunos lo que hacen, algunos peces, es cambiar su coloración, por ejemplo. Ponerse más lindo con colores más vivas. Mirá vos. Sí. Y eso Rojo en las aletas, algo así que generalmente a las hembras le gusta mucho eso. ¿Sí? Entonces cambian un poco la coloración y entonces las hembras se acercan. Es como que se broncean. Sería exactamente lo que a nosotros, por ejemplo, cuando vemos en la playa lindas chicas ahí. Sí, tomando ¿ustedes sol. coloran las aletas en ese momento?
Ajá, habría que probar y colorarse las aletas, pero... Puede ser que en algún lugar de esta pirámide que es la evolución, nosotros tenemos algo que ver con las palometas. Entonces tomamos color en la playa para atraer alguna hembra o alguna palometa. Sí, me parece que tenemos más que ver con, discúlpenme, pero con la tararira. No por lo que pueden pensar, pero la tararira es un pez que es, digamos, un poco más fiel en su relación con la hembra. No se mezcla como muchas especies de peces, como llamamos en cardúmenes. Pero la tararira no. La tararira es fiel. Por lo menos durante el periodo de reproducción. Bueno. Después no sabemos. Bueno, ya es mucho pedirle a una tararira. Claramente. ¿Cómo distingue a su tararira mujer del resto de las tarariras mujer, un macho tararira? Eso la verdad que habría que preguntar directamente a la tararira, porque no son diferentes. Una hembra y un macho, si lo ves desde afuera, una tararira son iguales. El macho no usa coloración. Pero bueno, ellos hacen un nido, por ejemplo, en el fondo del agua. Y la hembra pone los huevos ahí, y el macho el esperma, digamos. Y los dos se quedan ahí a cuidar. Sería más próximo a nosotros, que sí, generalmente preparamos generalices, la habitación del nene y nos quedamos ahí a cuidarlo mucho tiempo. Bueno, la tararira hace eso. Y esto, yo imagino que toda esta sabiduría de naturalista que tiene usted sobre los peces del Paraná, la ha ido adquiriendo a lo largo de los años que usted ha crecido a la vera del río Paraná. Desde su tierna infancia, calculo, ha estado en contacto con los pescadores, con los abuelos. No, mira usted, o sea, ¿cuánto usted era de pescar de chico? No mucho. ¿No le gustaba ir a pescar al río? ¿Qué hacía? Me encantaba ir al río, pero pescar no era algo que me gustaba tanto. Miran los peces en el agua límpida. Así, ¿el agua limpia? Transparente. Qué extraordinario. Y yo miraba siempre las truchas, por ejemplo. ¿Truchas? Sí. ¿El agua limpia, transparente, dijo? Sí, dijo con truchas. Todas las cataratas que había y los lechos de río con rocas. Era muy lindo. Algo no me está cerrando. A mí no me cerró. Dijo roca. Claro. Dijo roca. Sí. En el Paraná hay cascote nomás. Sí, y barro. Y arena. Y a mí no me suena cómo pronuncia la tararira. Ahora diga tararira. Tararira. No, eso hay que decir que lo pronuncia bien. Sí, bueno, entonces diga moncholo. Moncholo. No lo no lo va a agarrar así. A mí, ¿sabe lo que me llamó la atención? El conocimiento que tiene sobre cómo pronuncian los franceses los ríos. Yo voy a hacer una denuncia aquí, porque además tampoco me suena simpático que se llame que Ron suena a acento francés. Y como que no. No, a ver, ¿cómo decir? Ron. Claro, yo qué diría. Ron. Claro. Eso es el alcohol. Claro. No, yo que estamos ante un problema, Sebastiano. Creo que hemos equivocado. Yo creo que el verdadero ¿Ustedes dicen? Obelix. Obelix. Obelix, mira que Obelix era galo. Qué casualidad. Obelix era galo. Sí, además yo le veo de maneras más bien afrancesadas. Con razón. ¿Así? Yo le noto que usted me mira cuando no conozco el término afrancesado, pero si usted dice. Bueno. Miren, yo no le creo nada. Yo lo que le estoy diciendo es que acá nosotros lo habíamos traído para que nos hable sobre los peces, sobre los que debo reconocer sabe. Ojo que no es de Rincón, no sé de dónde es, no sé de qué parte del mundo es este lugar, este muchacho. Yo sé que no es de Rincón, pero sabe de los algo peces. esconde. Ahora, ¿cómo demonios es que este muchacho, sin ser de Rincón, siendo aparentemente extranjero, conoce tan íntimamente los sentimientos de las tarariras y las palometas? ¿Vamos es un a misterio. concederle el don de la duda por un ratito? Vamos a entrevistar más, seguir en esta entrevista, pero ya en términos hostiles. Sí. Escúchame, Obelix. Sí, sí, es San casi Agustinio. Sí. Salostiano. Sebastián. Escúchame. Vos agarrás y encontrás una tararira. ¿Qué haces? O sea, vos sos pescador, básicamente. Ese es tu trabajo. Sí, podríamos decirlo así. Pero lo que hago antes de comer el pescado sería estudiar un poco lo que me puede cantar. ¿Te canta la tararira? Y digamos que lo abro
igual que un pescador. Y después le voy mirando cuántos huevos, si es una hembra tiene. Si la hembra no tiene y si el macho tiene 2. Ah, sí. No sé. No, generalmente si es una hembra, una tarariera hembra, y no tiene muchos huevos. Tiene depende del tamaño, pero 30.000 y 60.000 huevos. A mí me gana. Sí, los tiene que contar. Claro, sí, lo conto. Lo contamos. Hacemos una aproximación según agarramos toda la bolsa de huevo, la pesamos y después contamos, por ejemplo, 1.000 huevos y lo pesamos. Y hacemos el famoso producto en cruz. Regla de 3. Regla de 3. Es el producto en cruz. Es algo muy extranjero. Sí, es verdad. Digo que tenía pocos huevos la tararira porque, por ejemplo, el famoso sábalo, que todos conocemos por ser la mayor biomasa del río, el más abundante y que más comemos, puede alcanzar más de 1 millón de huevos, una hembra. Cada hembra 1 millón de huevos. ¿Y cuántos realmente se hacen sabalitos? Y eso, saberlo es imposible porque una hembra nunca viaja sola para ir a su lugar de reproducción. Sí. No es que, digamos, yo sábalo, digo, bueno, o sábala, me viene el instinto porque vienen las 20.000 metros cúbicos de agua en primavera. Sí. Y digo, me alegro, se me colorean las aletas, digo, es hora de ir a mi lugar de reproducción. Sí. Pero verdad, necesito compañía. Ajá. ¿Y cómo me pasa eso? ¿Qué? Se le acerca un sábalo y dice, hola, ¿qué tal? No, viste que generalmente los sábalos se alimentan en las lagunas, en las islas, y cuando viene ese momento de mucha agua, entonces empiezan a salir. Pero generalmente son los machos que salen primero. Y lo que hacen, eso es bastante increíble y no es algo que mucho se sabe, pero empiezan a hacer un ruido de tam-tam. Tam-tam. Haga ese ruido. Boom, boom. Eso como hace hacen vibraciones, sí. ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar eso? Sienten las vibraciones las hembras. Y entonces es como la llamada, como Exacto. los candomberos, pone. Claro. Una llamada que junta a toda la comunidad. cardumen. Y sobre todo dicen gente que estudiaron eso, que son llaman a las hembras. Es como por música que van a llamar a las Como hembras. las ranas, claro. Y empiezan a migrar. Siempre río arriba, en esta zona, digamos, acá en Rincón van hacia arriba. ¿Y hasta dónde llegan? Porque arriba no creo que lleguen hasta Brasil. Y algunas pueden, ahora no, porque el tema es que pusieron represas Claro. ya empezando en Yacileta, ya se le complica un poco al cardumen a subir por el ascensor. Pero suben, incluso hasta 1.000 kilómetros río arriba. 1.000 kilómetros. Ajá. ¿Y para qué hacen eso? Suben hay muchas hipótesis de por qué suben. Algunos dicen que es porque una vez que se reproducen ahí, las larvas van bajando con el flujo del agua. Entonces, Claro, si se reproducen así, eventualmente todos terminan en el mar. y claro, entonces Tiene tienen que subir para tiene que preservar, digamos, su lugar de los Claro. ancestros, Su casa, que es más o de menos los padres. 1.000 sí, metros. claro, y sí, 1.000 kilómetros. sí, sí. Eso es una hipótesis. Otras dicen que buscan el calor también. Porque no sé si los ancianos supongo que saben, pero muchas inundaciones llegan al pico en marzo, la mayoría acá. Entonces ya empieza a bajar las temperaturas, lo que puede no ser tan bueno después para larvas que van a alimentarse justo en otoño. Entonces suben porque hace un poco más de calor. Claro, y es En el importante que coincida entonces la estación húmeda, es decir, la subida del río con el calor. Y sí. Mires lo que se me acaba de... perdón, termine la idea. No, y que eso no está pasando tanto últimamente. No, Pero y que tuvimos el cambio climático. Tuvimos suerte 2 veces, en 2010 y hace poco en 2015-16 con la gran inundación. Sí, pero fue en invierno, me parece. No, la que ocurrió justo después de Navidad, en enero. Después de Año Nuevo. Hay una que duró todo un año. Sí. Pero el pico sería Es el el más, momento más alto fue en enero, Agosto. principio de enero. Ujú.
Después hubo un segundo pico, pero el más alto, que casi inundó Rincón, que tuvimos que llenar bolsas de tierra para hacer paredes contra la subida de agua. Sí, terraplén se dice. Sí. Pero el tema es que el terraplén ya estaba, Ah, claro. pero hay zonas donde no lo habían hecho todavía, más al norte. Claro. Al kilómetro 9, por ejemplo, en el oeste, ahí hubo toda una movida para salvarse de la inundación. Son típicas cosas de la vida del rincón. Del que vive en la isla, Ajá. ¿no? Sí, Bueno, mira lo que se me acaba de ocurrir, porque una cuenca de un río es parecida a un árbol, ¿no? Me lo puedo imaginar como un árbol, Sí. en la que el tronco es el río Paraná, por ejemplo, ujú, y las ramas van siendo todos los afluentes, ¿se llaman? sí. Bueno, ¿qué pasa si viene un cardumen subiendo para el Paraná y algunos pescados se equivocan de rama? Dobla, claro. Claro, se Y meten en otra doblan. rama. Ujú. ¿Qué Y- pasa? es- Claro, porque podés Termina terminar, en podés terminar en Brasil o en Bolivia. Sí. ujú. Y lo que pasa, ¿Pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Ajá. Yo no se tome esto como una analogía inapropiada, pero si vos venís por el Paraná y en vez de ir por el Paraná agarrás el Bermejo, Pero un ratito. te equivocás de camino, vas a empezar a ver todo muy marrón. sí. Y si vos le das, o sea, no va a haber nada, va a estar todo muy, muy marrón y ahí decís, me equivoqué. Y das Pero capaz de hacer vuelta boludo. atrás. Si seguí es cosa tuya, pero no podés decir que no te diste cuenta. Vos, tararira, migratoria o sábalo. En el caso del Bermejo, pero... otro En el río. Paraná. No, en otros ríos no, supongo que no. Bueno, por suerte la tararira no migra, Ah, no, mira. así que no va a subir el Bermejo desde Santa Fe. Está bien, Eso pero tiene- se queda ahí con su pareja estable en el nidito. Ujú. Claro, eso está bueno porque evitan que se la lleve el río habitando lagunas. Claro. Ujú. Está bueno, eso es una información que este Bueno, rinconero nos está ¿Y brindando. ¿Qué otra cosa hace? O sea, usted, pescador, saca un pescado del río, le cuenta, lo parte al medio, le cuenta los huevos, sin Sí. la hembra. ¿Y qué otra cosa? O sea, pues imagino que hace más cosas que contarle los huevos. Sí, sí. Bueno, cuento los huevos, pero también me fijo en qué momento del año estamos, porque... Eso lo puede hacer sin matar pescado. Esa es la verdad. ¿Saben el Puede buscar momento un del año? almanaque. Sí. Pero si tiene huevo o no, no. Lo tengo que abrir, si no, ¿cómo puedo saber si era una hembra y si tenía huevo? Por eso yo me lo contó. Bueno, ¿y qué hace? Pues digamos, usted ve, tiene huevos y estamos a abril. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Entonces digo, mira, esta especie se reproduce en abril. Este es brillante. Ajá. La verdad que no se me Bien. había ocurrido. Si lo voy repitiendo muchas veces, puedo empezar a saber más o menos el momento de reproducción de cada especie. Ajá. Y si miro cada vez que voy a hacer eso, en qué estado, digamos, el río está, si está muy alto, muy bajo, también sé si estas especies usan más inundaciones o no, o si no le importan, por ejemplo. O sea, más la temperatura. Y, claro. Ujú. Mm. Y todo eso me va diciendo poco a poco lo que llamamos las historias de vida de los peces. Entonces, cómo se manejan en su ambiente, digamos. Hay una especie de mito, leyenda, no sé si urbana, pero más bien Suburbana. del río, de cómo se dijimos hoy, del aluvión, no sé cuánto, de la llanura aluvial, De la llanura aluvial. Una leyenda de la llanura aluvial. que dice que cuando hace calor, las Ajá. palometas se enojan y están más en la superficie y muerden a la gente. ¿Eso Sí. es así? Sí, sí. Y sí, mira lo que pasó en Rosario hace poco, hace 2 años atrás o 3, ¿no? Pero es por el calor. Sí, que había. Y es por 2 cuestiones principales, digamos. El calor, porque los peces son ectotermos, que llamamos. Entonces no... Ectotermos. Y no, Toman mucho, Qué mucho, bárbaro mucho estos mate. pescadores. ajá. Sí, no regulan la temperatura del cuerpo. Entonces lo que pasa es, si hace más calor, son más activos. Ujú. Si hace menos calor, son menos activos. Lo que pasa en invierno, entonces a veces se quedan quietos todo el invierno, no se mueven. Y en verano al revés. Y entonces ¿Cómo en ese se periodo distingue? tienen que alimentarse mucho. Y son muy activos como las palomitas. Y encima, las palomitas tienen su periodo de reproducción en ese momento. Lo que pasa, entonces las palometas, la mayoría, cuidan agresivamente a las crías, huevos y crías. Si justo vienen un par de gente bañarse ahí al lado de los nidos, se enojan.
Se secan. O sea, como el tero, pero en el agua. Claro, Claro, no hay que tocarle los huevos a la palometa. No, porque eso es. Ajá. son pocas las especies de animales que reaccionan bien ante Claro. esa provocación. Ujú. Bueno, miren, yo tengo sensaciones encontradas hasta ahora. Por un lado, me voy con la satisfacción de estar aprendiendo sobre los peces Sí. de Rincón, pero con ese sabor agridulce de Dudar. sentir que me han mentido. Sí. De que... Yo no dije nada por... De Rincón, sí, soy. Estoy en Rincón, eso Ah, seguro. pero usted no nació en Rincón entonces. No, ¿por qué? Nunca dije que mirá, nací en ahora de Rincón. repente sale No, del no, sí. closet. Bueno, Miren. señora, no se preocupe, vamos a esclarecer esta Yo cuestión estoy después de la seguro pausa. que usted, señora, está en su casa diciendo ¿de dónde puede ser este muchacho que habla con ese lunfardo tan fluido de pescador de Rincón, pero resulta que no es de acá? ¿De dónde es? Bueno, pues quédese, en el próximo bloque nos vamos a enterar y vamos a seguir hablando de este lugar de donde viene este experto Pescador. en peces de Rincón. Nos vamos a ir con una canción que no sé cuál será. Sí, ya sé. Y San Agostino debe saber. Una canción francesa de un tal... Ah, sí. ¿Cómo se llama este de la botella? De la botella. Bueno, una canción ¿De que la va a botella? poner... Sí, esa. Salustiano nos va a poner una canción. Esperemos que... Esta.